Facebook. Pues muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Productores de Teatro de México y la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados, Recio, les damos la más cordial bienvenida a todos los medios, a las agencias de relaciones públicas y les agradecemos su presencia el día de hoy. Mi nombre es Mariano Ducoms y soy el comisionado de prensa y difusión para el Colegio de Productores de Teatro. Quisiera mencionarles que esta sesión está siendo grabada para fines de transparencia y va a ser transmitida en vivo en las páginas oficiales de Facebook de Recio y del Colegio de Productores. Antes de presentarles al panel que nos va a acompañar durante esta conferencia, me gustaría pedirle a todos los medios y a todos los RPs, por favor, el desactivar su audio y video para una mejor transmisión. Todas las preguntas serán al final de esta presentación y se realizará una sesión que estará moderada por los dos integrantes de nuestro panel de Relaciones Públicas, Icuna Curia Costa de IQ & Company y Rosy Pérez de Consecuencias Publicitarias. El uso de la palabra, como se había mencionado, solicitará a través del chat de Zoom mencionando el medio que se presenta. Por ejemplo, El Mundo solicita la palabra. Voy a proceder ahora a presentarles a las y los panelistas de esta conferencia. Primero está Jimena Saltiel, presidenta del Colegio de Productores de Teatro. Buenos días. Itari Marta, presidenta de Recio y secretaria suplente del Colegio de Productores de Teatro. Buenos días a todas. Gracias, Itari. Luli Garza, vicepresidenta del Colegio de Productores de Teatro. Muchas gracias a todos. Buen día. Samuel Sosa, secretario de Recio y secretario suplente del Colegio de Productores de Teatro. Hola, buen día. Gracias a todos por estar aquí. Eloy Hernández, secretario titular del Colegio de Productores de Teatro y comisario de Recio. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Julieta González, secretaria titular del Colegio de Productores de Teatro. Buen día, gracias por estar aquí. Óscar Carnicero, tesorero del Colegio de Productores de Teatro y miembro de Recio. Buen día, gracias a todos por estar aquí. Ana Francis Moore, miembro de Recio y responsable del Teatro Bar El Vicio. Hola, muy buenos días, gracias por estar acá. Boris Schweman, miembro de Recio y responsable del Teatro La Capilla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Luis Javier Mondragón, que es el asesor legal del Colegio de Productores de Teatro. Hola, muy buenas tardes a todos. Y nos estará acompañando también Alan Flores, que es miembro del Colegio de Productores de Teatro y en esta ocasión nuestro asesor técnico para esta rueda de prensa. Gracias, Alan. Y Verónica Barba, que es coordinadora del Colegio de Productores, por si lo ven como parte del panel. Y sin más, me gustaría que diéramos inicio formal a esta conferencia y le cedemos la palabra a Jimena Saltiel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los medios por su presencia hoy aquí y por su invaluable apoyo en la difusión del quehacer cultural de nuestro país. Es nuestra primera conferencia vía Zoom, así que esperemos que todo fluya muy bien y les agradecemos su comprensión y paciencia. Antes de comenzar con el tema central de la conferencia, me gustaría hablarles un poco de lo que es el Colegio de Productores de Teatro y presentárselos de manera más formal. El colegio es una asociación civil legalmente constituida desde mayo de 2018 en vía constante de crecimiento y fortalecimiento que hoy agrupa a poco más de 40 productores de teatro activos principalmente en la Ciudad de México. Estos 40 productores nos hemos convertido en una red muy organizada de colaboración y trabajo con una estructura sólida y una transparente mecánica de representatividad. Entre nuestros objetivos se encuentra la visibilidad de nuestra profesión como agentes generadores de cultura que enriquecen la cartelera teatral de la ciudad, ofrecen propuestas de calidad de distintos colores y colaboran a la creación de nuevos públicos. El reconocimiento a los productores de teatro como empresarios culturales, generadores de empleos directos e indirectos, aportantes vitales al bienestar y a la economía de nuestra capital, así como a su consolidación como destino turístico teatral. Trabajamos en la profesionalidad fuertes compartiendo conocimientos, información, contactos y recursos. Incidimos contundentemente en las políticas culturales relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión. Auxiliamos a la administración pública en materia cultural, prestando nuestra más amplia colaboración como cuerpo consultor.
Trabajamos juntos por el posicionamiento de la actividad teatral, creando estrategias conjuntas de difusión. Y trabajamos con otras agrupaciones de la comunidad artística, generando vínculos constructivos y colaborando a la organización representativa, plural y transparente del gremio de las artes escénicas. Y en este sentido, hemos recientemente más fuerte, pero prácticamente desde nuestra constitución, encontrado un aliado invaluable, quien se ha convertido en una especie de agrupación hermana, con quien hoy unimos fuerzas para la presentación de estos puntos que vamos a compartir. Y por ello paso la palabra a Itari Marta, presidenta de Recio. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas nuevamente. Gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría brevemente hablar de Recio. Recio es la red de espacios culturales independientes y organizados de la Ciudad de México. Esta red está constituida legalmente desde el 2017 y esta red la conforman aproximadamente como unos 15 espacios. Ahora hay 2 espacios que están solicitando unirse a Recio. Y el objetivo de Recio, sobre todo en un principio, fue visibilizar la imagen de los espacios independientes y su importancia en esta sociedad. A partir de la importancia de hacerlos visibles, pues surge el interés de generar políticas públicas, dado que los espacios independientes no están colocados en ninguna... Perdón, ¿Sí? Es que se fue el video en el Facebook Live. Propongo que restablezcamos la señal y continuamos. Sí, denos por favor un segundito, estamos trabajando en eso. Listo, podemos seguir. Retomamos desde Itari, ¿no? Así es. ¿Desde todo o desde donde me quedé? Vuelve a arrancar, yo creo, por seguridad. Ok. Hace mucho que no hacía tele. Ok, bueno, ahí les va. Recio es la red de espacios culturales independientes y organizados de la Ciudad de México. Esta red es una asociación civil conformada legalmente desde el 2017. Esta red hoy la integran 15 espacios independientes y surge en primera instancia como un visibilizador de los espacios culturales independientes. O sea que uno de los principales objetivos es visibilizar la importancia que tienen estos espacios dentro de una comunidad y su aportación en modelos económicos innovadores. Dado que nosotros no estamos en ninguna ley, no estamos incluidos en ninguna ley que reaccione a nuestras características específicas, entonces nos hemos dado a la tarea de participar en diferentes foros, en diferentes iniciativas, para incidir en las políticas públicas que fortalezcan el trabajo de estos espacios independientes. También una cosa que ha sido muy importante para nosotros es generar lazos y vínculos con otras asociaciones para fortalecer a nuestra red y así lograr hacer una red de redes que puedan, insistimos, incidir en las políticas públicas que en este país, para lo que a la cultura y el arte refiere, pues están bastante precarizadas. Brevemente me gustaría decirles algunos logros que hemos tenido. Hemos trabajado arduamente con la diputada Gabriela Osorio desde hace 2 años para conformar la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México. Hemos hecho 2 coloquios nacionales de teatro. Hicimos la primera muestra libre de teatro de la Ciudad de México en
comunión o en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y hemos participado en las mesas de diálogo para el ISEP. Somos socios fundadores de la primera red iberoamericana de salas de teatro. Y bueno, pues hoy por hoy estamos con el Colegio de Productores presentando estos puntos para nuevamente seguir con nuestra labor. Y gracias por su atención, y yo le paso la palabra a Samuel Sosa, que es secretario de Recio y secretario suplente del Colegio de Productores. Perdón, Samuel, antes de pasarte la palabra, les quiero pedir a todos los participantes que silencien sus micrófonos porque se vician. Entonces, si alguno, hay una función que tenía, que la hemos venido usando, que es silenciar a todos, pero por alguna extraña razón, no sé si es porque somos muchos, no nos permite silenciar a todos. Entonces, les voy a pedir que revisen en este momento si están con sus micrófonos silenciados y sus videos apagados. Muchas gracias. Adelante, Samuel. Bueno, les cuento un poco de qué ha pasado en estas recientes fechas. Empezaré por decir que fue el pasado 20 de marzo que la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México lanzó un primer comunicado dirigido a las autoridades, tanto locales como federales, y a la comunidad de las artes escénicas en general, para tomar acciones en relación a la crisis generalizada por la que atravesamos teatros, productores, técnicos, creadores, artistas y públicos desde hace 6 semanas, en que entramos en suspensión voluntaria de actividades. Esto para ayudar, obviamente, a combatir la propagación del virus COVID-19. Días después de este comunicado de Recio, el Colegio de Productores de Teatro de la Ciudad de México se sumó a esta iniciativa, haciendo un llamado a las autoridades para iniciar con fecha, día y hora una serie de mesas de diálogo que tuvieran por objeto aterrizar una serie de medidas, principalmente económicas, que puedan ayudar a mitigar el impacto que esta suspensión de actividades va a traer a todo el sector. Finalmente, ambas asociaciones, Recio y el Colegio, se dieron a la tarea de reunirse y de alinear las propuestas presentadas, dando como resultado el documento que hoy nos convoca y que se empezará a socializar a partir de este momento. El documento lleva por título 25 medidas económicas para atender el impacto de la crisis del COVID-19 en el sector de las artes escénicas. Cabe destacar que esta es la primera vez que miembros de ambas asociaciones se sientan a dialogar de manera conjunta en aras de un bien mayor, y que este documento ha sido creado pensando en el beneficio de todos los hacedores escénicos del país, a través de una propuesta de medidas generalizadas cuya implementación resulte en un paliativo para toda la comunidad. Y decimos paliativo porque hoy sabemos que los tiempos para el regreso a actividades son todavía inciertos y que en cualquier posible calendario seremos uno de los últimos sectores en retomar su cauce natural. Y hoy sabemos también que el golpe económico será duro e inesquivable. Es importante hacer mucho énfasis en que entendemos que hoy la prioridad, tanto del gobierno como de la sociedad, es la salud, y que todos los esfuerzos deben de estar enfocados en nuestros hospitales y en nuestro personal de sanidad. Las medidas que presentamos son medidas empáticas, solidarias con la realidad nacional. De ninguna forma estamos pidiendo atención prioritaria por sobre otros sectores que también van a entrar en crisis. Sabemos que la economía estará paralizada un buen tiempo y no buscamos una especie de fobaproa teatral. Las medidas que planteamos son medidas reactivas que a través de reformas estructurales nos pueden permitir como sector afrontar mejor la situación que está por venir. Creemos firmemente que la creatividad de los artistas, de los teatristas, no está en riesgo. El arte es sumamente poderoso y en toda crisis el arte y la cultura florecen, lo sabemos. Es la endeble infraestructura de las artes escénicas que nos ha tomado tantos años
construir y sostener y apuntalar con pinzas la que hoy está en riesgo. Los teatros, las compañías, las casas productoras, las agencias de relaciones públicas, los talleres de vestuario y de construcción de escenografía, las escuelas, son estas entidades las que están en riesgo de no volver a ver la luz cuando la contingencia se haya disipado. Estas medidas que hoy planteamos están pensando en la sobrevivencia de esta infraestructura. Asumimos además nuestra responsabilidad como instrumento indispensable para el bienestar mental y emocional de la sociedad a la que nos debemos todo el tiempo. En los 40 días que llevamos de distanciamiento social, los artistas hemos estado ahí inventando y reinventando formas de comunicar, de llegar al público, de acompañarnos en este proceso y en este periodo tan raro. Y queremos estar ahí, queremos seguir ahí cuando las autoridades lo determinen prudente. Ese es el espíritu de estas medidas, este es el espíritu que nos convoca, esto es lo que nos ha puesto a trabajar y a escribir estos puntos. Y sin más, paso la palabra a Luli Garza, vicepresidenta del Colegio de Productores. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Queremos agradecer a las autoridades que en días pasados han sido sensibles a nuestras inquietudes y a nuestras propuestas, dedicando tiempo para reunirse con nosotros en numerosas reuniones virtuales y haciendo, por lo tanto, viables las propuestas que hoy presentamos a ustedes. Muchísimas gracias, Mariana Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, Lucina Jiménez López, directora del INVAL, Alejandra Chávez Arroyo, jefa de la oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Alberto Federico Lin, director general de Administración de la Secretaría de Cultura, Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, Fadalá Acabani, secretario de Economía de la Ciudad de México, Adriana Camacho, subprocuradora de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal, Gaby Osorio, diputada presidenta de la Cámara de Cultura del Congreso en la Ciudad de México, Edwin Mesa, procurador fiscal de la Ciudad de México, y Antonio Zúñiga, director del Centro Cultural El Érico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Luli. Ahora comenzaremos con la presentación oficial del plan de emergencia para el teatro ante el COVID-19. Son 25 puntos para mitigar los efectos adversos en la cultura, la economía y la sociedad teatral. Y para esto le cedo la palabra a Eloy Hernández. Hola, buenos días nuevamente. Sí, perfecto. Antes de empezar a leer, a plantear los 25 puntos, quisiera hablar brevemente que sabemos que el tema de los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Tiene gran importancia en la economía de nuestro país, ya que ayuda a ellos a invertir en aspectos prioritarios como es ahora la salud, como es actualmente la educación y obviamente la cultura. Por esta razón, este plan de agrupaciones, tanto Recio como el colegio, le estamos a solicitar al gobierno, sí, el pago de impuestos, pero la primera medida es económica a corto plazo de aplicación inmediata, que es a las Secretarías de Crédito Público, la suspensión de multas y recargos en el pago de impuestos federales hasta por 6 meses a partir de la fecha que se retomen de manera oficial las actividades del sector. Segundo punto de la Comisión Federal de Electricidad, que es la suspensión temporal de los cortes de energía eléctrica a los teatros, centros culturales y espacios escénicos hasta por 12 meses a partir de la fecha en la cual se retome de forma oficial las actividades del sector. Gracias. Paso la palabra a Boris Sherman. Boris. Hola, buenas tardes nuevamente. Este periodo tan difícil nos obliga a todos a ser creativos y a pensar en nuevas formas de hacer revivir nuestros espacios una vez que reabran, porque están muy amenazados, tanto los productores como los espacios independientes. Los espacios, tanto de la Ciudad de México como de muchísimos lados en el país, han permitido una gran fuente de trabajo, tanto para todo el personal permanente que trabaja ahí como para todos los grupos
artísticos que albergamos en nuestras sedes. Por lo mismo, creemos que un peso invertido en un espacio independiente puede convertirse en varios pesos de beneficio social, artístico, para mucha gente, incluso para el público, obviamente, que nos interesa sobremanera que regrese de manera más numerosa posible y con toda seguridad a los espacios independientes que albergan tantas producciones en todo el país. Nos hemos comunicado con varios estados y varios espacios independientes en el interior de la República que todos acogieron nuestra propuesta de una manera muy entusiasta, lo cual, por lo cual nos atrevemos a presentarla públicamente a nombre de toda la comunidad teatral de todo el país. Se trata de la apertura, ya sea de manera excepcional por la contingencia o de manera ya más permanente, esto está por platicarse con las autoridades, de un anfiteatro específico para los espacios independientes. Si bien este programa ha sido un parteaguas para la producción teatral desde que se lanzó, creemos que también la posibilidad de los espacios independientes de acceder a un financiamiento a través de pequeñas y medianas empresas permitiría resarcir mucha de la actividad económica, social de los barrios mismos, que cada teatro junto con su comunidad busque que pequeñas empresas alrededor de ellos pueden ayudar a volver a levantar la actividad tanto económica, social y a reconstruir el tejido social adentro de nuestras comunidades. Por lo cual estamos proponiendo tanto a Hacienda, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Cultura, la posibilidad de ampliar el monto otorgado por este beneficio fiscal, este incentivo fiscal a también las pequeñas empresas que ahorita no tienen mucho acceso a ello porque son únicamente los grandes empresarios que pueden donar parte de sus impuestos. Si se elevara la bolsa y el porcentaje permitido para que pequeños empresarios pudieran aportar a todos esos espacios independientes en su propia localidad, esto nos permitiría una mayor integración social, permitir que lo colectivo beneficie a mucha gente y permitiría un acceso más democrático, creemos, a la cultura y a la educación. Entonces, esa es una de las ideas que queremos presentar y ahorita paso la palabra para que siga con el tema de FIARTES a Luli Garza, vicepresidenta del Colegio de Productores. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. En los puntos que estamos presentando a ustedes, el que acaba de mencionar Boris es el punto número 3, la creación de un EFI Espacios Escénicos. Y el punto número 4, que también es dirigido a la Cámara de Diputados, es la solicitud de ampliar la bolsa del anfiteatro a 300 millones de pesos justamente para poder ingresar esta nueva modalidad de FIARTES que sería para los espacios escénicos. El punto número 5 es la solicitud de integrar a representantes de la sociedad civil en el Comité Interinstitucional de FIARTES para que esto haga posible que los reglamentos, los lineamientos y las reglas de participación sean sensibles al día a día de lo que sucede cuando un productor o cualquier otro artista que participa en esta convocatoria lo hace. Entonces, ese es el punto número 5. El número 6 de nuestras propuestas es incrementar el límite máximo del contribuyente aportante. Esto es porque en la actualidad el límite es 2 millones de pesos y hay grandes empresas cuyo 10% es mucho mayor y que podrían aportar a varios proyectos simultáneamente. Entonces, no solicitamos que aumenten la bolsa para anfiteatro, sino que aumenten la posibilidad, el tope que tiene el contribuyente aportante hasta 10 millones de pesos para que en su caso pudiera apoyar hasta 5 proyectos simultáneamente. El punto número 7 de nuestras solicitudes es abrir la convocatoria extemporánea de FIARTES en este año 2020, porque la que se encuentra abierta y que cierra el día último de este mes va a ser la convocatoria que creemos que será la
con menos participantes en la historia debido a la situación y a que muchos empresarios han detenido sus apoyos para participar este año por la contingencia. Entonces solicitamos a las autoridades que abran la segunda vuelta, la extemporánea, para tener más oportunidad de poder acceder a estos fondos este año. Y por supuesto el punto número 8 es el planteamiento de que estas dos convocatorias existan de manera regular a partir del año 2021. En la actualidad existe un periodo y el extraordinario no se abre obligatoriamente, entonces solicitamos que se haga porque los próximos años sobre todo van a ser muy importantes para nuestra actividad. Muchísimas gracias. Bueno, como bien han dicho todos mis compañeros, la situación de las empresas culturales es un poco endeble, o bastante endeble. Entonces, por lo mismo estamos solicitando la creación de líneas de crédito que van de los 200,000 pesos a los 4 millones de pesos por empresa cultural, con la intención de empezar a pagar en febrero de 2021 a la tasa de interés más baja posible. Por supuesto, la finalidad de estos créditos es contribuir a mantener la planta laboral de nuestras empresas y también son imprescindibles para que nuestras empresas puedan resistir los efectos adversos de la pandemia. No estamos exentos de ser empresas que están en un riesgo tremendo, ¿no? Entonces, bueno, queremos apelar a las autoridades, tanto locales como federales, y queríamos agradecer particularmente al secretario de Economía de la Ciudad de México, el licenciado Acabani, por la empatía demostrada en varias reuniones con el sector cultural de la Ciudad de México. Y le doy la palabra a Jimena Saltiel, presidenta del Colegio de Productores. Gracias, Oscar. Los siguientes puntos están dirigidos a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y tienen un antecedente en mesas de trabajo recientes establecidas desde finales de 2019 entre el Colegio de Productores, Recio y 2 agrupaciones más, con la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de Cultura en torno al impuesto sobre espectáculos públicos, conocido como ISEP, para las artes escénicas. Dando seguimiento a algunos de los acuerdos tomados en dichas mesas, solicitamos garantizar la publicación de la resolución general en torno al manejo del impuesto sobre espectáculos públicos para las artes escénicas, acordado en las mesas de trabajo con la Secretaría y la Procuraduría Fiscal en enero de 2020. Solicitamos se amplíe la prevalencia de estos términos inicialmente planteados para 2020 a los 24 meses siguientes a la reactivación de los espectáculos. Esto es porque vamos a estar debilitados durante muchos meses venideros después de que podamos regresar a cartelera. 13. Se establezca con claridad que no existirán multas y recargos por concepto de ISEP para las artes escénicas aplicables a los meses previos a la publicación de la resolución. Y 14. La emisión de un documento claro y concreto sobre las distintas modalidades y porcentajes para el pago del impuesto sobre espectáculos públicos para las artes escénicas. Y paso la palabra a Ana Francis Moore, miembro de Recio y directora del Teatro Bar El Vicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en el punto número 15, este está dirigido a la Jefatura de Gobierno y a las alcaldías de la Ciudad de México. Todos nuestros espacios requieren una serie de permisos para cada vez que damos una función, tenemos que pedir un determinado permiso y esto es una tramitología importante. Cuando las autoridades permitan que volvamos a las actividades, sabemos que no nos van a avisar de un día para otro, sino con alguna anticipación, pero de todos modos, todos nuestros espacios, casas productoras, etcétera, pues los vamos a dejar ir como gorda tobogán. Entonces les van a llegar un montón de permisos, de solicitudes de permisos, y entonces les vamos a necesitar que las autoridades administrativas de las alcaldías de la Ciudad de México pues le echen velocidad a la resolución de sus permisos para que podamos empezar actividades lo más pronto posible. Eso será crucial para la sobrevivencia de nuestros espacios y nuestras casas productoras. A la Secretaría de Cultura Federal y a la Secretaría de Cultura Local estamos también solicitándoles que hagamos un proceso de colaboración porque como ustedes saben, los teatros en general en la Ciudad de México, tanto los públicos como los privados, siempre tienen la agenda llena, nos faltan teatros, siempre hay más espectáculos que teatros, entonces ahorita con estos meses de cierre, pues ahora sí que hay un montón de espectáculos empujando las agendas de todos los teatros que habrán de
programarse. De los públicos ni se digan, son los más llenos, son los más solicitados. Entonces, para que esta agenda se pueda desahogar y para que muchos y muchas compañeras puedan tener trabajo, solicitamos que buena parte de estos espectáculos se programe en los espacios que maneja la Secretaría de Cultura Local y la Secretaría de Cultura Federal. Eso será muy bueno para nuestros espacios, serán funciones pagadas, etcétera, será muy bueno para los espacios y sin duda muy bueno para la agenda de los espacios del gobierno. En ese sentido, queremos también pedir, hemos tenido algunos problemas para ubicar cuáles son nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras características, etcétera, porque no hay investigación suficiente, estadística suficiente sobre quiénes somos en las artes escénicas, qué hacemos, a qué hora, dónde, cómo, cuándo, y nos faltan esos datos. Sabemos que se encuentran ya las secretarías trabajando en esos datos. Nos parece también que es importante ponernos como objetivo a mediano plazo la generación de un estudio estadístico serio, significativo, de gran alcance sobre el sector de las artes escénicas y su economía. Si tuviéramos esos datos ahora, podríamos sin duda reaccionar de mejor manera. Y un punto más, a la Secretaría de Cultura Local y a la Secretaría de Cultura Federal, a ambas, solicitamos que se cambien los porcentajes de taquilla. Generalmente cuando vamos a teatros oficiales, tenemos las compañías, los artistas, un porcentaje de taquilla, el 50, 60, 70, varía de acuerdo al espacio, varía de acuerdo a los convenios a los que se lleguen, de acuerdo a los fondos que tenemos de producción, etcétera. Solicitamos que durante los 24 meses siguientes a la reactivación de la actividad sea el 100% de las taquillas para que podamos tener un cachito de recuperación. Las taquillas no son una cosa tremenda porque los espacios del Estado son de taquillas muy baratas como debe de ser, pero bueno, ese cachito, ese 30% más, ese 20% más, sin duda, será crucial para la pronta recuperación, o la más pronta recuperación de nuestros espacios, de nuestras casas productoras. Y yo le cedo la palabra a Samuel Sosa. Gracias. Hay un punto en particular que también se está planteando tanto a Secretaría de Cultura Federal como local, que tiene que ver con la posibilidad de redistribuir presupuesto asignado a cultura. Mucho se ha dicho recientemente sobre las convocatorias lanzadas por la Secretaría de Cultura para apoyar a la comunidad artística durante este periodo de contingencia. Desde Recio y desde el Colegio de Productores, sin duda, celebramos todos los esfuerzos vertidos, tanto en la plataforma Contigo a la Distancia y los otros mecanismos que se han diseñado, cuyo fin, lo entendemos, es apoyar en la medida de lo posible a los creadores económicamente. Creemos que deben seguirse procurando esfuerzos en este sentido y que en las semanas siguientes se continuará redireccionando presupuestos de cultura que por razones obvias no podrán ser implementados en los proyectos para los que originalmente estaban etiquetados. Creemos también que como comunidad artística podemos contribuir a diseñar mecanismos que resulten en un mayor beneficio, más horizontal en su distribución y por ende que impacten favorablemente a más y más miembros de este sector. En días recientes hemos dado forma a un proyecto que decidimos titular Banco de Boletos y que hemos empezado a dialogar ya con las autoridades con miras a que sea un esfuerzo conjunto que pueda operarse en colaboración entre la institución y la sociedad civil organizada. El proyecto se hará público cuando esté más estructurado y cuando haya sido debidamente dialogado y consensuado, pero adelanto que básicamente consiste en crear justo eso, un banco de boletos pagados a precio simbólico desde una bolsa integrada por presupuestos redireccionados de las instancias culturales del país, y esos boletos tendrían que ser multiplicables por la comunidad. La idea es que por cada boleto pagado, la compañía ponga otro boleto y el teatro ponga otro boleto, y que estos miles de boletos se distribuyan entre poblaciones vulnerables que de otra forma no podrían acceder al consumo de actividades escénicas. Este banco de boletos podría ser un mecanismo más equitativo de distribución de un recurso público
que atienda puntualmente a un problema con el que sí o sí nos vamos a enfrentar eventualmente, que es el regreso del público a las salas. Sabemos que la emergencia sanitaria no solo va a generar un ambiente enrarecido de desconfianza por parte del público para volver a participar en actos sociales, sino que además la economía de toda la ciudadanía va a estar fuertemente impactada, y creemos que a través de un mecanismo como estos podemos ayudar a que los teatros vayan recibiendo de vuelta al público de manera orgánica y un poco más acelerada de lo que la curva natural dictaría que va a suceder. Entonces, bueno, como bien lo dije, es un proyecto en construcción, es un proyecto en diálogo, es un proyecto que todavía está agarrando forma, pero es una propuesta puntual de estos 25 puntos y quería hacer ese paréntesis para explicarla. Cedo la palabra a Virgen Pura, a Itari Marta, presidenta de la Recio. Hola, gracias por seguir hasta aquí. El siguiente punto tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando en la presentación de Recio, que hemos trabajado muy de cerca con la diputada Gaby Osorio para la redacción de la Ley de Espacios Culturales Independientes. Entonces, este punto es básicamente agilizar la promulgación de la Ley de Espacios Independientes, porque como hemos hablado en esta conferencia, pues los espacios independientes juegan un rol importantísimo para la recuperación del sector teatral. Entonces, invitaríamos a seguir con esta labor, pero sobre todo agilizarla. Y bueno, cedo la palabra a, como diría Samuel Virgen Santa, a Julieta González, secretaria titular del Colegio de Productores. Muchas gracias, Itari. Los últimos 2 puntos de nuestro documento están dirigidos a las autoridades locales. El primero sería a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que nos ayude a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el público asista al teatro de manera segura. No solamente a través de patrullaje y colaboración directa, sino a través de una campaña que dé certidumbre y confianza a la población. A la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, le recordamos que entendiendo la cultura como un eje transversal en la generación de turismo a la Ciudad de México, nos ayuda a contemplar a las artes escénicas dentro de los presupuestos de difusión de la capital cultural de América, con miras a diseñar una campaña de regreso a los teatros. Con esto terminamos los 25 puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julieta. Con esto hemos concluido la presentación, como dijo Julieta, del plan de emergencia para el teatro ante el COVID-19, los 25 puntos para mitigar los efectos adversos en la cultura, la economía y la sociedad teatral. Y me gustaría pedirle a Itari Marta que nos comente de qué manera otras organizaciones pueden unirse en este proceso. Bueno, hemos invertido mucho tiempo trabajando al interior de nuestras asociaciones para profesionalizar nuestros procesos y luego, como es el caso en esta ocasión, y luego poder generar puentes con otras asociaciones. Esto es lo que nosotros hemos encontrado, esto es lo que nosotros ponemos sobre la mesa y lo que podemos aportar y proponer. Sin embargo, creemos que escucharnos entre nosotros, generar otros puentes, puede ser muy enriquecedor en este momento. Así es que queremos invitar a todos los que probablemente nos estén escuchando a que se organicen al interior de sus asociaciones y después estén dispuestos a generar estos nuevos puentes, estos nuevos vínculos. Entonces, pues todo este tiempo invertido generó una metodología para lograr profesionalizar el intercambio de ideas, y me gustaría pasarle la palabra a Samuel Sosa para que él nos puntualice esta forma que hemos propuesto para que nos vinculemos entre nosotros.
Gracias, voy de nuevo. Ha salido en diferentes reuniones con autoridades la necesidad de construir un frente amplio alrededor de estas 25 medidas económicas con la intención de que se vele por los intereses de la mayoría de los artistas y de los creadores escénicos del país. En Recio y en el Colegio de Productores estamos muy convencidos de que la suma de la mayor cantidad de agentes culturales de la sociedad civil organizada será necesaria e indispensable. Unidos somos más fuertes y por lo tanto invitamos a cualquier asociación que reconozca en estos 25 puntos una base de partida viable para construir un futuro posible para las artes escénicas a que se sume. En el mismo documento que a partir de esta conferencia de prensa se va a empezar a socializar, en la parte final se plantea un sencillo mecanismo de adhesión para cualquier agrupación que desee ser parte de este movimiento. Sabemos que el representativismo y la organización del sector está todavía en ciernes, por lo que la puerta está abierta a cualquier compañía, agrupación o asociación que lo desee, sin importar que estén constituidos de manera legal o no. El primer paso es enviar un correo a colegiodeproductores.teatro.org, en donde nos cuenten brevemente quiénes son, a quiénes representan y si están de acuerdo con los 25 puntos propuestos, o si tienen alguna sugerencia para modificar alguno de sus puntos, o si tienen alguna propuesta de una medida adicional que no estemos alcanzando a ver. Todo es bien recibido. A partir de ahí, nosotros los contactaremos para empezar a incluirlos en las juntas internas entre asociaciones, las cuales tienen como objetivo alinearnos y unificar nuestros discursos antes de las reuniones con las autoridades. La invitación está abierta a todos, lo único que se pide es mantener un mecanismo de representatividad en donde delegados designados por cada agrupación funjan como interlocutores entre estas mesas de diálogo y los integrantes de su agrupación. Bienvenidos todos, unidos de verdad, seremos más fuertes y el mecanismo es muy sencillo. Por favor, tómenlo en cuenta, escriban y hagamos de esto un frente amplio que nos represente a todos. Y antes de la palabra a Jimena Saltiel, perdóname, Jimena. Gracias, Sam. Antes de concluir con la conferencia y dar paso a las preguntas de los medios presentes, me gustaría extender una cordial invitación a los productores de teatro y a los espacios culturales independientes que están siguiendo esta conferencia de prensa vía Facebook Live, a acercarse al Colegio de Recio, a conocer nuestro trabajo de manera más cercana y a colaborar con nosotros en el fortalecimiento del teatro en México. Sus propuestas, inquietudes e ideas nos enriquecerán y juntos seremos cada vez más fuertes. Muchas gracias a todos por su trabajo y muchas gracias a los medios por su presencia. Mariano, somos todos tuyos. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a todo el panel y en especial muchas gracias a todos los medios y a las 23 agencias de RPs que nos han ayudado a convocarlos. Me gustaría ceder la palabra ahora a Ikunaguri y a Rosy para que nos vayan presentando las preguntas y que las vayamos respondiendo en el orden que intentemos con el que esto nos permita. Muy bien. La primera persona que vamos a dar la palabra para hacer la pregunta es a Luz María Mesa. Cualquiera que quiera hacer preguntas por el chat nos van diciendo, ya llevamos un orden, ya vamos en el número 4. Yo sí quisiera apuntarme, yo, Carlos Paul de la Jornada. Perfecto. Por el chat me lo dices, por favor. Gracias, chicos. Muy buenas tardes y muchos saludos a todos también en el Face Live para todos los compañeros, productores y actores que están siguiendo esta conferencia. Una pregunta, en el punto 15 se habló que se iba a solicitar la posibilidad de que los espacios públicos tomaran varios de los proyectos que por obvias razones están rezagados en los espacios independientes. Yo no sé si se ha pensado que también esos espacios públicos tienen espectáculos rezagados. Muchos productores han contratado y se han quedado con su producción ahí, que seguramente entrarán. Yo no sé si en la propuesta que se está haciendo ahora se ha pensado que los espacios, pues sí, también están ocupados. Esa es una primera. La segunda, también hablaron de los porcentajes del 100% de las taquillas en los espacios públicos.
yo no sé si también en esa propuesta está el bajar el cobro de las cuotas de los mismos espacios públicos. Hay espacios que no se van con porcentaje, sino que hay espacios que se pide una renta y que se necesita a la alcaldía. Y por último, si son tan amables de dar los direcciones o a dónde se piden los informes de cualquiera de las asociaciones convocantes, ahora que acaban de decir Jimena que se abren las puertas para que se conozcan, a dónde se dirigen. Muchas gracias. Hola, bueno, pues respondo con el asunto de la programación de los espacios. Es decir, un poquito la propuesta es, los teatros del Estado van a tener mucha programación que programar porque van a traer un atraso. Entonces, ¿qué pasa si esos espectáculos los mandan a nuestros teatros para que la programación no se siga retrasando? A nuestros espacios sería conveniente, dado que evidentemente pagarían como una renta, digamos, por la programación de esos espectáculos, lo cual para nuestros espacios sería muy conveniente. Por supuesto que tendría que ser una renta consciente, etcétera, una renta de contingencia, digamos, acuerdos a los que tendríamos que llegar, ¿no? Los espectáculos que estarán programados en los espacios culturales independientes, en general los espacios culturales independientes cobramos una renta, ¿no? O vamos a un porcentaje de taquilla, etcétera. Seguramente cuando regresemos, pues tendremos que tener muchísimas facilidades. Las propias compañías, pues no van a poder pagar la renta que tenemos, digamos, como de fijo, que tenemos de cajón, sino van a tener que pagar menos, vamos a tener que hacer ajustes de porcentajes, etcétera. Es decir, nadie va a tener dinero, pues, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una serie de ajustes para que todos vayamos teniendo un poquito. Entonces, en ese sentido, pues vamos a necesitar de toda la ayuda posible. Entonces, nosotros podemos ayudar al Estado con un espacio libre, el Estado nos puede ayudar a nosotros con una renta decente. Entonces, esas como posibilidades de colaboración. Las cuotas de los teatros del Estado, digamos, lo que el público paga por entrar a un teatro del Estado, pues eso sin duda que depende de las cuotas que tiene ya el Estado determinadas, que además siempre son súper conscientes y además tienen un montón de programas como los jueves de a 30 pesos, como un montón de cortesías si eres amigo del teatro, si eres amigo del otro teatro, en fin, ¿no? La verdad es que los teatros del Estado tienen precios muy conscientes. Los espacios de recio también tienen precios muy conscientes, por supuesto que sí son precios determinados por el costo de sobrevivencia de los espacios. Seguramente vamos a tener que hacer más descuentos de los que de por sí hacemos. Iremos lanzando promociones, etcétera. Hemos ido pensando y elaborando algunas promociones que ya sacaremos en su momento. Seguramente también el Colegio de Productores haremos conjuntamente cosas para pensar en precios del boleto, pensar en el abono y lánzate compras 10 boletos para cualquiera de estos 60 espectáculos, en fin. Haremos un montón de cosas para que la gente regrese. Y luego seguramente tendremos que regresar con su sana distancia. Entonces, seguramente regresaremos con menos butacas por un tiempo, como ocurrió en la contingencia anterior. En fin, la onda es colaborar y la onda es hacerlo de manera conjunta. Creo que respondí, ¿no? Muchas gracias, Ana. Complemento la respuesta con los datos de contacto para quienes nos escuchan. A Recio lo pueden localizar en redes sociales como Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la Ciudad de México, están en Facebook, y su correo es reciocdmx@gmail.com. Y en el caso del colegio, estamos como Colegio de Productores de Teatro en Facebook, Instagram y Twitter, y el correo es coordinación@colegiodeproductoresdeteatro.org. Gracias. Gracias. Perfecto. La siguiente persona que nos va a compartir alguna pregunta es Sonia Ávila del Heraldo. Por favor, Sonia. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntas muy breves. La primera es, ¿qué tan avanzadas están las negociaciones con las autoridades para lograr estos 25 puntos? Sobre todo con el SAT, que pues, es importante como en lo que pedían, ¿no? Quitarle las sanciones por el pago retraso. Bueno, entonces el primer punto sobre todo, y por ejemplo con las líneas de crédito, ¿qué tan avanzadas están las negociaciones por un lado? Y la segunda, muy al inicio de la cuarentena, el Recio publicó un documento donde daba un estimado de cuánto se perdía al mes por los teatros cerrados. ¿Tienen un estimado actual o podríamos usar la misma cifra? Gracias. Bueno, con respecto a la cuestión del SAT,
justamente se están haciendo las juntas con ellos para sensibilizarlos y ver sobre todo que nuestro interés sí es cumplir con los impuestos, solamente que los recargos que no se cobren ni nos sancionen. Ahorita estamos empezando y aparte de esta conferencia supongo que va a ser más fácil el diálogo con esta institución que ya demostró que, por ejemplo, el día de ayer salió que la declaración anual de personas físicas se va a junio, entonces ya empiezan a sensibilizarse con el tema del COVID. Cualquier cuestión les tendremos informados. Gracias. Y al respecto de los créditos, ya estamos en contacto con las autoridades, estamos ya empezando a mandar información y esperamos en los próximos días tener ya justamente los mecanismos de estos créditos. Perfecto. La siguiente persona que participa es... Perdón. Falta una respuesta. La última parte de tu pregunta. Estamos en primera ronda, digamos, de trabajo con las autoridades. Apenas tuvimos una primera mesa con todos y les expusimos estos 25 puntos. Tenemos que tener una mesa de seguimiento en el transcurso de la siguiente semana. Estamos empezando las mesas de diálogo. Y respondiendo a la pregunta de la cifra, Recio calculó en 10 millones de pesos su gasto corriente y su pérdida de un mes. Eso solamente representa los 15 espacios que en su momento teníamos a la mano para hacer un conteo rápido más o menos de dónde estaba la pérdida. Pues hay que multiplicar eso por los meses que nos tome esta suspensión de actividades. Y eso solo para esta pequeña muestra que son los espacios independientes. No tenemos mecanismos y es parte de la ausencia de estadística para medir el tamaño de la pérdida y de la merma en todo el sector en general. Desafortunadamente no contamos con un mejor mecanismo para llegar a un número certero. Muy bien. Por favor, de Multimedios, Marco Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si me escuchan. Hola, Marco, sí te escuchamos. Gracias. Qué gusto verlos a todos desde esta panorámica. Qué bueno que esto existiera y lo hubiéramos de llevar a cabo muy seguido. Pero bueno, muy interesante los 25 puntos. Creo que todos son importantes, pero me gustaría que me dijeran cuáles serían como los más básicos que urgirían para que las secretarías, todas las dependencias de gobierno, pues puedan desahogar y facilitar rápidamente esto, porque también digo, no es tan fácil. ¿Cómo están viviendo ustedes también ese tema de la pandemia? Digo, hay compañeros que se han infectado, digo, su misión que tienen. Y también me gustaría preguntar a Itari, que creo que me está escuchando. Yo estuve la última vez en una reunión que tuvieron ahí en gobierno con las jefas de gobierno, muchos de ustedes, pero yo me acuerdo mucho de Itari porque la ubico muy bien. Y me acuerdo que tenían problemas de pago porque no les habían pagado. Yo no sé si ya se resolvió ese tema, porque eso es importante, porque para que todos estos puntos que ustedes están solicitando, bueno, si de entrada no les paga el gobierno, pues yo no sé cómo van a intentar resolver todos estos puntos. Esas serían mis dos preguntas. Sí, vas. Bueno, los 25 puntos evidentemente son importantísimos todos, ¿no? Y que caminen todos juntos, por decirlo de alguna manera. Pero sin lugar a dudas, en este momento la situación crítica de los espacios de Recio y de muchas compañías productoras vuelve el punto de los créditos importantísimo, ¿no? O sea, es un punto completamente importante para que cuando esto suceda, sigamos ahí todos los que estamos aquí en este momento, ¿no? No sé si tú quieres completar algo más, querida Itari. Sí, tal vez los puntos principales ahorita tienen que ver con, están especificados en el documento, pero supongo que tienen que ver con los impuestos, con esto que menciona Oscar acerca de los créditos, y probablemente yo incluiría la propuesta del EFI Espacios, pero creemos que todos estos puntos son importantes para el momento. Sin embargo, pues creemos que unos se pueden aplicar antes, ¿no? Y eso creo que tendrá que ser
en la medida que vayamos dialogando con las instituciones de gobierno. Por otro lado, lo que mencionas de si ya pagaron o no, según sé, no han logrado pagarle a todos los artistas a los cuales les deben dinero. Supongo que valdría la pena retomar ese punto junto con las autoridades y recordarles que hay una deuda en ese sentido. La verdad es que cuando hicimos estos puntos estábamos pensando en otro momento histórico, pero ciertamente ahora que lo mencionas creo que valdría la pena ponerlo de nuevo sobre la mesa para todos aquellos que ahorita tienen una situación difícil, pues efectivamente pagando lo que les deben, que ya trabajaron, pues esa sería la primera exigencia, ¿no? Ana Francis. Sí, yo quisiera agregar un asunto que es importante y así se lo hemos hecho saber a las autoridades, que los créditos que estamos solicitando son fundamentalmente para pagar los salarios de la gente que trabaja en nuestros espacios, en nuestras empresas culturales, porque, bueno, la salud es muy importante y que la gente no pierda sus empleos es muy importante. Y sostener los empleos durante 4 meses para cualquier empresa es difícil, para las nuestras que son débiles, más peor. Entonces sí necesitamos apoyo en ese sentido porque no tenemos ninguna intención de que nadie de nuestras empresas culturales y nuestros teatros pierda su trabajo. Gracias, muchas gracias. Nada más preguntarles rápidamente, yo entiendo que ahorita la contingencia es lo que más le importa al mundo y a México y a todos nosotros por la salud, porque si no tenemos salud no podemos hacer nada, pero ¿sí hay acceso con todas estas secretarías de todos estos puntos que han mencionado o les están restringiendo nada más porque les están diciendo que la importancia ahorita es el COVID y no la cultura? Porque, bueno, ha habido diputadas que dicen que no son prioridad ahorita, ¿verdad? El tema cultural. En realidad hemos tenido una buena recepción, o sea, hemos establecido diálogo con Secretaría de Cultura Ciudad de México, Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Economía, Procuraduría Fiscal, diputados Cámara Alta, diputados Congreso Local. Nos faltan todavía autoridades por ver, pero las Secretarías de Cultura se están asumiendo como intermediadores para estas pláticas y hasta el momento hemos tenido una buena recepción y una apertura al diálogo. Gracias de mi parte. Muchísimas gracias, Marco. Perfecto. Nos ha llegado una pregunta por Facebook, que me gustaría que le diéramos palabra también. Es del Universal Cultura. Es de la compañera Lida Piñón y la pregunta es la siguiente. Algunas de estas propuestas se plantearon hace un mes, entonces Suárez de Real dijo que ya los habían recibido, pero lo verían al terminar la contingencia. Hasta este momento, ¿qué sí se ha podido concretar? ¿Puedo explicar un poco en este respecto? Ha habido varias reuniones y negociaciones precisamente con las autoridades de antes de esta emergencia sanitaria. Estamos caminando hacia un acuerdo de colaboración con las autoridades que está establecido, insisto, desde antes de la contingencia. El problema que sucedió con este acuerdo de colaboración es, perdón, un pequeño vicio. El problema con este acuerdo de colaboración es cuando se iba a firmar, justamente empezaron a tomar las medidas de sana distancia y lo que se está realizando tanto de Conresio y con el colegio es que este acuerdo de colaboración sea extensivo y las medidas que no se hayan retomado de estos 25 puntos puedan llevarse hacia un acuerdo específico que contemple esta emergencia sanitaria. Eso es más o menos lo que hemos tenido en la negociación. Muchos puntos ya se están caminando y puedo asegurar que la estrategia de comunicación con las autoridades han sido muy abiertas y se han llevado en un camino adecuado. Y creo que los 25 puntos ya están casi en su totalidad en pláticas con las autoridades. Perfecto, muchas gracias. Por favor, compañero Javier Rosales de Enecena, él tiene una pregunta también. Buenas tardes. Te escuchamos, adelante. Adelante, Jaime. La pregunta que quisiera plantear es, ¿qué datos se evaluaron o qué consideraciones se hicieron para llegar a estas 25 propuestas?
Y una consideración más general acerca de cuáles creen que sean los principales retos para la industria teatral en un mundo post-coronavirus. Tomo la palabra. Gracias, Jaime. Pues en realidad todo partió de compartir las problemáticas que tenemos ambos lados de esta alianza, ¿no? Problemáticas desde los espacios y problemáticas desde las empresas productoras, y de ahí un poco fuimos tratando de listar aquellas que nos parecían que funcionarían para nosotros, pero que no implicarían también una reestructura muy radical de presupuestos o lo que sea, porque en este momento entendemos que la prioridad es sacar al país de la contingencia sanitaria. Entonces, este es el criterio que creo que podría decir que seguimos, y pues sí, la esperanza de poder salir de esta contingencia sin mermar empleos, poder sostenerlos, ¿no? Poder sostener los empleos y sobrevivir. Básicamente es eso. Y sobre el futuro, le doy la palabra a Samuel. Elegancia. Creo que ahorita estamos siendo reactivos a una emergencia y tenemos que trabajar muy focalizados en esta etapa, en estos meses, en sobrevivir. Sin embargo, esto está siendo un golpe de realidad muy fuerte para todos los que nos dedicamos a las artes escénicas, porque creo que nadie dimensionaba la fragilidad en la que estamos, ¿no? Todo el mundo, todo el tiempo hablamos de precariedad y de precariedad, pero no habíamos estado ante una situación como esta, y lo que estamos viendo es que el problema es mucho más grave de lo que se alcanzaba a ver. Y creo que si salimos de esto pretendiendo regresar a la normalidad, habremos fracasado como sector. No podemos regresar a eso como lo normal. Tenemos que encontrar nuevas maneras de que esto no vuelva a pasar, de que no vivamos al día, de que no dependamos tanto de una economía tan frágil. Tenemos que cambiar modelos y replantear toda la estructura desde donde concebimos el arte escénico. No estamos ahí, pues, no hemos llegado, nuestras cabezas están resolviendo un asunto de inmediatez, pero tendremos que llegar ahí en algún punto y plantearnos nuevas formas de hacer arte escénico para que esto no nos vuelva a pasar nunca más. Perdón, nada más para sumar a lo que está diciendo Samuel, creo que esto se va a traducir en primer término en que la comunidad artística trabaje en conjunto y se generen estos puentes de colaboración como el que estamos poniendo hoy sobre la mesa. Y creo que lo segundo que va a fortalecer mucho para el futuro es tener leyes que nos cuiden y que nos amparen. Por eso insistimos tanto en la ley de espacios culturales independientes, pero también hemos estado trabajando muy arduamente en generar una ley de artes escénicas, y esperemos que este momento histórico lo que genere sea esa dimensión de la importancia que tiene la generación de estas leyes, y que podamos como comunidad artística estar organizados para poder realmente construir estas leyes en consenso, porque creo que eso es lo que de repente genera, o eso es lo que de repente le pasa a los artistas. No podemos generar consensos entre nosotros. Entonces valdría mucho la pena que este fuera un gran pretexto para que quedaran leyes para el futuro. Y complementando la respuesta para el público, creo que las artes escénicas y la cultura en general va a tener una importancia primordial, o eso esperamos, ¿no? Que el teatro y las artes escénicas y el arte en general esté ahí para volver a reconstruir el tejido social, acercarnos como seres humanos, vernos a los ojos
vibrar emociones de alguien en vivo y no a través de una pantalla. Creo que en ese sentido también esperamos estar ahí para recibir al público y apapacharlos y volver a, pues sí, a confiar en estar juntos, convivir y compartir. Desde un lado más optimista. Muy bien. La siguiente pregunta es de parte del señor. Me gustaría, darle la palabra a Ana Francis. Estoy viendo en el chat. Perdón, Ana Francis, discúlpame. Pensé que ya estaba la pregunta en la mesa. Volvemos contigo en un segundo. Nada más déjame ver si es la pregunta de Juan Carlos o de Ana. Discúlpame. Fue mi torpeza. Ok, la persona que va a participar ahorita es Juan Carlos Talavera del Excelsior. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuándo se hizo la mesa y con qué funcionarios donde presentaron estos 25 puntos. Sí, me considero importante saber qué funcionarios estuvieron presentes. ¿Para cuándo les dieron fecha de respuesta para atender estos puntos? También me gustaría saber cuánto les siguen debiendo, es decir, a cuánto asciende el monto del adeudo, de acuerdo a los integrantes pues, de estas agrupaciones que tienen ustedes, que me parece que son 15. También me interesa saber sobre el tema de artes, de espacios culturales, ¿de dónde sale el cálculo de incrementar de 200 a 300 millones de pesos y que con eso alcanzaría quizá a cubrir ahí algunas, no sé, proyectos? Y en el tema del ISEP para 2020, recuerdo que Claudia Sheinbaum fue muy enfática en las mesas con los creadores en enero de este año, cuando dijo que solamente se iba a condonar el ISEP de 2019, no, el anterior a 2019 me parece, y ahora, bueno, pues con la contingencia se tendría que ampliar esto. Esto se ve viable porque he escuchado declaraciones incluso de la titular de Cultura del Congreso, Osorio, y del mismo Mayer, de Sergio Mayer, quienes han dicho que no se podría condonar el ISEP de este año. Muchas gracias. Hola, ¿cómo te va? Trataré de ser muy breve con las preguntas que acabas de hacer, que son varias interesantes. Mira, lo primero, con las autoridades han sido varias. Esto inició con un derecho de petición. Hicimos un escrito en el colegio y el resto para solicitar la presencia de las autoridades. Nos hemos sentado hasta la fecha, insisto, de forma continua, no solamente desde la emergencia, con la Secretaría de Cultura a nivel local, con la Procuraduría Fiscal también de la Ciudad de México, con la Secretaría de Economía, de Desarrollo y Economía, la SEDECO, también a nivel local, con la Subsecretaría de Cultura, Marina Vespalova, que es a nivel federal, y también nos han acompañado en estas mesas autoridades del INBA. Todo esto ha surgido, insisto, desde una vía institucional. Respecto a los adeudos, habría que precisar que hay muchas asociaciones y muchos grupos en cultura en el cual hemos trabajado o hemos tratado de caminar o apoyarnos en conjunto. En este sentido, hay también un movimiento muy fuerte respecto a los pagos, que es muy importante, de la comunidad cultural y como una medida importante y necesaria de que el trabajo de la cultura sea respetado. En este sentido, aquí se está tratando de hacer una focalización hacia las artes escénicas que también acompañe, coordine y colabore con otros grupos. De ahí la invitación a que se sumen, como también cuando hay necesidad de nosotros nos sumamos a otras voces y a otras preocupaciones de otros actores en cultura. Y respecto a lo del ISEP, el tema de los impuestos es algo que tiene que tratarse con bastante detalle. Por lo tanto, estas mesas de negociación que se han llevado han tratado de establecer estas condiciones favorables respecto a un impuesto que es bastante complejo, que es el impuesto sobre espectáculos públicos y que tiene muchos vericuetos legales. Sin embargo, al menos hay algunas negociaciones, se aproximan a que dado la emergencia y dado las circunstancias y dado un apoyo que tiene que darse hacia el sector, pueda existir una facilidad en cuanto a este impuesto sobre espectáculos públicos. Esta facilidad no plantea su eliminación, plantea una forma en que se pueda colaborar en los gastos del Estado para que la emergencia sanitaria pueda salir lo más pronta posible, y esta facilidad implicaría
que el pago de impuestos sea tratado de una forma distinta. Esta mirada hacia este impuesto sobre espectáculos públicos, por lo tanto, sí es muy viable, porque no estamos pidiendo que se elimine este impuesto o que deje de recaudarse. Estamos pidiendo que se ajuste a las necesidades del sector y que por lo tanto se pueda tratar de manera adecuada. No sé si eso respondió tu pregunta, si no, tal vez podía abonar a alguien más de esta mesa en este sentido. Creo que vale la pena nada más puntualizar que sí me escucho, que las reuniones que tuvimos a raíz de nuestra presencia en el Palacio de Gobierno en diciembre fueron más en la línea de un ISEP no resuelto 2017-2019. Era como otro tema. Ese era un impuesto, una problemática en torno al ISEP en retroactivo, y estas mesas de las que habla el abogado es a partir de enero de 2020. Entonces es importante dividir lo que sucedió, como el pasado de nuestro presente. Muy bien. Le damos la palabra, por favor, ahora a Carlos Paul de La Jornada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Sí, Carlos, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, un poco también en ese sentido de la pregunta de mi compañero, entiendo que se han reunido con distintas autoridades culturales, tanto federales como locales. Quizás nada más para precisar, ¿cuándo fue la última reunión que tuvieron y con qué autoridades tuvieron? Esa sería una primera pregunta. Ya comentaron que estos 25 puntos están en pláticas con las autoridades, pero ¿cómo han sido estas reuniones con todas las autoridades? No sé si me explico, ¿cuál es la dinámica? ¿Ustedes llegan con una propuesta o estos 25 puntos surgieron en conjunto? Quiero decir, si las autoridades también participaron para poder que hubiera este resultado de los 25 puntos. O llegaban ustedes, proponían el punto, o las autoridades simplemente han escuchado. Te respondo. En concreto hemos tenido 4 reuniones. El 6 de abril con la Secretaría de Cultura de Ciudad de México y con la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México. El 13 de abril con autoridades de la Ciudad de México, también de Cultura, y con los diputados Sergio Mayer y Gabriela Osorio. El 14 de abril con Secretaría de Cultura de Ciudad de México y Secretaría de Economía. El 16 de abril con autoridades de Secretaría de Cultura Federal y del INBA. Estas son las 4 reuniones que han surgido. Todas surgieron después de que nosotros enviáramos un documento formal, una petición de audiencia, en donde estaban ya enumerados estos 25 puntos. Tal vez la carta que presentamos tenía unas cosas que se han ido adecuando a partir de las reuniones para terminar en este documento que hoy estamos haciendo público, pero básicamente la base eran esos mismos 25 puntos. Obviamente con autoridades locales les hablamos de los puntos que atienden al orden local, y con las autoridades federales les abrimos los puntos que son de carácter federal. Esas son las 4 reuniones que hemos tenido. Las hemos convocado nosotros por Zoom, la moderación la llevamos nosotros, todas han sido videograbadas y de todas hay minuta. Esas minutas y videograbaciones se han compartido con los miembros del colegio y de Recio, y han sido reuniones, digamos, de planteamiento de objetivos. Ha habido una escucha y una recepción, y ha habido de parte de las autoridades una promesa de revisar punto a punto y de regresar con nosotros para una reunión de seguimiento. Estamos todavía en construcción de una agenda que nos permita dar seguimiento a estos puntos ya planteados, y esperamos que en los siguientes días sucedan esas reuniones con las instancias que faltan. Adelante, Iku. Muy bien, perfecto. La siguiente pregunta es de Arantxa, de Cartelera de Teatro. Si no está lista, vamos a darle paso entonces a Javier Gerandi, de ABC Radio.
Bueno, vamos a dar responder a una pregunta que nos manda Jorge Patiño de TV Azteca. Pregunta lo siguiente: ¿el banco de boletos a quién está dirigido y cómo los podrían solicitar? Bueno, de nuevo, tenemos todavía un camino por recorrer con respecto a la construcción de ese banco de boletos. No es su realidad, es apenas una idea que se está trabajando. Como funcionan los bancos de boletos en otros países es que tiene que haber una plataforma, una interfaz, usualmente digital, desde la cual toda asociación civil o escuela o población vulnerable pueda inscribirse para ser receptora de esos boletos, y conforme se van vertiendo boletos disponibles, se van vaciando según la población, ¿no? Un poco también, si es un grupo de niños de 10 a 15 años, pues se canalizarán a una obra que atienda esas necesidades y objetivos. Digo, todavía esto está en una base teórica y está en construcción. Te prometo que en cuanto haya más información al respecto, será todo público y transparente y habrá forma de consultar. Muy bien. Jennifer Turrubiantes de AUNAM pregunta, dice, ¿qué harán en caso de que las autoridades no aprueben a su totalidad los 25 puntos? ¿Existe otra alternativa? Bueno, primero que nada contestarte que conforme han ido pasando las semanas, nosotros nos reunimos en Recio para ver el asunto de la contingencia desde la primera semana. Y recuerdo que nos vimos en el Foro Shakespeare y todavía sacados de onda de si nos vemos, no nos vemos, nos besamos, no nos besamos, hasta allá. Y conforme han ido pasando las semanas, hemos ido entendiendo la dimensión de este asunto. Por supuesto que hemos ido comprendiendo qué cosas necesitamos ahorita, qué cosas son urgentes ahorita, y nos han ido cayendo 20, como decía Samuel, sobre la fragilidad de nuestras empresas, nuestros espacios, y en ese sentido la fragilidad de la economía teatral, de cómo funcionan las incipientes industrias culturales en esta ciudad y en este país. Entonces, en ese sentido hemos ido construyendo poco a poco. Hasta ahorita, donde vamos, hay un puente claro, un puente establecido, en donde estamos yendo y viniendo con las autoridades y estamos construyendo. La verdad es que no hemos pensado en qué vamos a hacer si nos dan calabazas, porque suponemos que no nos van a dar calabazas, porque además estamos pidiendo cosas muy coherentes que no tienen que ver con un país que no existe. Al contrario, también ha sido hacia el interior de nuestras organizaciones una reflexión bien importante, bien intensa sobre qué es decente en este momento solicitar, qué partes somos de esta sociedad, cómo colaboramos, cómo ayudamos, y bajo la premisa de que nuestros teatros y nuestras empresas no mueran, y la premisa de que las personas que trabajan para nosotros en nuestros espacios y empresas no se queden sin trabajo. La vía está bastante abierta hasta este momento para la comunicación. Entonces, no hemos pensado en la desesperanza, estamos todavía parados en el puente de la esperanza. Y no son propuestas cerradas, son propuestas abiertas al diálogo, y ese diálogo está abierto, y eso es lo positivo, ¿no? Entonces, tal vez no van a pasar exactamente como las planteamos nosotros, pero tal vez podemos llegar a un punto de acuerdo en algún lugar en medio, ¿no? Eso es lo que creo que vale la pena resaltar, que son propuestas que abren un diálogo que ya se abrió. Y creo que una de las cosas que sin duda estamos construyendo más firme que nunca es la unidad. La unidad entre las organizaciones de Recio, somos 15, del Colegio de Productores me parece que son 60, ¿no? 50 y tanto, o sea, somos un chingo. Entonces, es la primera vez que estamos como en esta forma organizada, ¿me explico? Entonces, eso tiene de bueno, y con esta conferencia de prensa, con la colaboración de ustedes, pensamos que esta unidad va a ser mucho más grande, va a ser a nivel nacional. Entonces, no veo por qué las cosas no salgan de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. Yo quisiera añadir que este tema de que nos hayamos podido reunir, de que ya habemos varios otros grupos asociados, constituidos, con una dinámica de trabajo, ha caído muy bien en las autoridades, porque llegamos organizados, llegamos ante ellos después de un enorme trabajo en conjunto, enormes mesas de discusión en estos días de cuarentena. Nos hemos reunido muchísimo todo este grupo que estamos en el panel para justamente llegar muy fortalecidos y muy unidos
a estas mesas de discusión. Y eso, hay que decirlo, lo han agradecido las autoridades. Hemos llegado organizados y hemos llegado con trabajo detrás. Muy bien, muchas gracias. Nancy Méndez del Heraldo, por favor. Hola, ¿qué tal? Del Excelsior. Me gustaría preguntarles cuáles son estas opciones justo para sobrevivir, porque hay diferentes estudios que dicen que la normalidad, digamos, para salir a la calle y tener reuniones serán hasta 2021. Muchos productores han optado por tener teatro en línea por el momento gratuito. ¿Ustedes en este trabajo en conjunto piensan o han platicado en hacer actividades online teatrales como ya lo hicieron las Reinas Chulas, cobrando algún tipo de boleto para pues lograr incentivos en el teatro? Y por otro lado, si no mal recuerdo, Recio había lanzado un comunicado en el que decía que las pérdidas estaban estimadas en más de 9 millones de pesos. En este conjunto, ya con el Colegio de Productores y Recio, ¿hay un estimado de pérdidas? Si quieren me voy atrás para adelante. Estamos en ello, estamos tratando de contabilizar, es complicado porque estamos tratando de contabilizar funciones canceladas, ya dadas por canceladas, y funciones o proyectos a futuro que tal vez no van a poder suceder o que se van a recorrer, y al recorrerse también generan pérdidas. Entonces, por parte de los productores estamos tratando de llegar a esos números. No ha sido tan sencillo, pero en cuanto tengamos unas cifras se las compartiremos con mucho gusto. Perdón, nada más aclarando, sí, como dice Jimena, se está haciendo en este momento una encuesta con todos los agremiados que incluye todas estas cifras, y en cuanto tengamos las respuestas se las vamos a enviar para que vienen todas esas pérdidas, cuánto se ha desplazado y cuánto hemos dejado de ganar y cuánto hemos perdido también con producciones estrenadas y por estrenar. Y sobre lo digital o la virtualidad del teatro, creo que todos lo tenemos en la mente de alguna manera. Nos preocupa mucho temas de derechos de autor. Tanto Colegio como Recio estamos muy comprometidos con que no se infrinja el derecho autoral de nadie en transmisiones en vivo, y también, aunque estamos ansiosos de compartir con el público nuestras propuestas por todas las vías posibles, estamos buscando mecanismos donde ello genere alguna especie de ingreso para apoyar, para que esos ingresos apoyen a la supervivencia de esas empresas, proyectos, actores, directores, dramaturgos, directores. Entonces creo que todo está en la mente de todos lo estamos analizando, estamos aprendiendo rápidamente a usar muchas plataformas y se empezarán a ver, creo, burbujeantes propuestas, yo creo que muy, muy pronto. En cuanto a los espacios, efectivamente hay muchas iniciativas extremadamente interesantes que están saliendo, y hay toda una plática a nivel mundial sobre la vigencia de lo que estamos haciendo con las plataformas, ¿no? Si realmente vale la pena estar tan activos todos en muchos proyectos, y efectivamente emulando lo que hacen las Reinas Chulas. He visto también una actividad que hace el Teatro El Milagro, desde la Capilla también vamos a participar, y estamos participando desde hace tiempo en esto, y otros teatros también, todos están reinventándose de alguna manera. En nuestro caso hay muchísimos autores que nos han apoyado, que nos dan gratuitamente los derechos para poder hacer estas transmisiones, y creo que eso es algo sobresaliente, que también hay una gran solidaridad en el medio para estarse apoyando y para buscar juntos que cada uno finalmente encuentre una manera de... Yo puedo dar el testimonio de que, por ejemplo, algunas lecturas que he podido hacer han llegado hasta maestros de la normal que me han pedido repetirlos, hasta estados de la República y en otras partes del mundo que piden que
poder tener acceso a esos materiales para reproducirlos para su público. Y esto, la verdad, pues es un incentivo para decirnos, pues claro, el teatro es presencial, el teatro nunca se va a poder suplir con las pantallas, pero necesitamos ser creativos también y ver de qué manera logramos generar ingresos a través de este trabajo. Y es lo que poco a poco creo estamos organizando y creo que cada uno de los teatros dará a conocer muy pronto esas actividades para buscar solventar algunos gastos y en particular sobre todo los gastos de renta, los gastos de personal que obviamente queremos pagar durante estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgar Castillo de La Taquilla, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Estamos hablando de cómo va a resurgir el teatro independiente después de lo que quieren hacer con las autoridades, y que obviamente todo eso pues es muy importante, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarnos en esta pregunta un poquito más en donde estamos, ¿no? O sea, cómo están enfrentando los artistas independientes, qué dificultades tienen para enfrentar esta pandemia, sobre todo con lo que decía que hay pagos pendientes, si tienen algún caso confirmado de algún artista independiente con coronavirus en sus recintos que ustedes dirigen. ¿Alguien? Sí. Podría responder un poco antes, tal vez no directo. No se ha detectado que hay todavía alguna infección de coronavirus, pero tal vez lo que tendrías que recordar o tendrían que recordar todos los teatros tomaron el primer compromiso cívico y fueron los primeros en cerrar. Claro. Se adelantaron incluso a las estrategias gubernamentales, una onda o en una situación de sensibilidad con su público, decidieron cerrar antes. Y también recordar que son los últimos que abrirán por las consecuencias del coronavirus. De esta forma se evitó que el trabajo y la colaboración y todos los que participan en las artes escénicas tengan hasta ahora un contagio, o no hemos detectado alguno al interior de estas dos asociaciones. Ok. Y todos estamos encerrados en nuestras casas, tratando de seguir colaborando a la contención. Yes. Muchas gracias. Ahora vamos con Adriana Goches de La Razón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Adriana. Gracias. Respecto a las líneas de crédito, me gustaría saber si tienen un estimado de las empresas culturales que requerirían de este apoyo. Y también al inicio mencionaban que había espacios y artistas de los estados que se habían unido a este plan que hoy presentan, y me gustaría saber si tienen una cifra de cuántos artistas o productores están respaldándolos y si son de todos los estados del país. Mira, en cuanto a la cifra, yo te puedo hablar básicamente de nuestras dos agrupaciones, que son Colegio de Productores de Teatro y de Recio. De los demás no tenemos información, pero sí te puedo decir de nuestro lado. Juntamos documentación, una serie al interior empezamos a ver cuánta cantidad de dinero era la que requeríamos cada espacio o cada productor para justamente lo que comentaba antes Ana Francis, mantener a nuestros empleados y que cuando esto pase estemos ahí otra vez los que trabajábamos en los mismos lugares, ¿no? Vamos en una cantidad cercana a los 16 millones de pesos en este momento, pero insisto, esto nada más es de nuestras dos asociaciones. Seguramente, va a haber otras asociaciones con otro tipo de necesidades, pero de las dos nuestras es esto. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, el trabajo y lo presentado en este documento de 25 puntos está generado a partir de dos agrupaciones, que somos el Colegio de Productores de Teatro y el Recio, que son dos agrupaciones de la Ciudad de México. Como lo dijimos al principio, el documento es un documento vivo que se sigue transformando y que está abierto para que otras agrupaciones de la Ciudad de México o de otros estados se unan con nosotros en un diálogo abierto, organizado,
para que podamos incluir otros puntos o podamos abundar en lo que tenemos. Todas las colaboraciones son bienvenidas y de ahí que el documento indica cómo cada quien pueda adherirse con nosotros. Nos dimos a la tarea de contactar ya distintos teatros independientes en varios estados, en Veracruz, en Chihuahua, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Jalisco, en Sinaloa, en Baja California Norte, y esto nada más en una media tarde. Hay muchísimos otros espacios en todos los estados de la República que están interesadísimos y por esto este llamado que estamos haciendo entre el Colegio de Productores y entre el Recio para que se unan, porque finalmente todos estamos viviendo la misma contingencia y todos estamos pasando por las mismas penurias en nuestros espacios y en nuestras producciones. Algo que es muy, muy importante y por esto la propuesta también de UNEFI para espacios independientes es que muchos de estos espacios no tienen acceso a grandes empresarios para poder conseguir un anfiteatro, para conseguir una producción. Por eso la idea de democratizarlo hacia pequeñas empresas, que creo que eso es algo en que Hacienda podría estar muy interesada en trabajar con nosotros y obviamente es una propuesta que necesita ser desarrollada para que pequeños empresarios cercanos a nuestros teatros puedan aportar una parte de sus impuestos para revivir la economía local de cada una de nuestras entidades alrededor de este centro tan importante que son los teatros en las ciudades. Muchas gracias, Boris. Vamos a pasar con la última pregunta para las personas de prensa. Posteriormente parece que le quieren dar respuesta a algunas preguntas que tienen desde Facebook. Entonces le damos la palabra a Lida Piñón, por favor, del Universal. Gracias. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si tienen un estimado de cuántas personas trabajan y dan empleo entre las dos asociaciones y si han logrado, han podido hasta este momento y conservar a todas esas fuentes de empleo. Y la segunda es, entiendo pues que todos los que están en las dos asociaciones están pasando por un problema económico muy fuerte, dado que por eso están estas 25 propuestas. Sin embargo, preguntaría si desgraciadamente en este momento hay alguno de estos grupos de espacios independientes que estén ya en una situación más crítica que otros y en riesgo incluso de estar en quiebra. Samuel, bueno, en lo que vas tú, Samuel, si quieres, yo puedo decir un poco del censo de la gente que trabaja en estos espacios y lo puedo hacer porque ahora al elaborar las solicitudes de crédito todos los espacios me mandaron la gente que trabaja en dichos espacios y estamos hablando aproximadamente de 400 personas. Solamente estoy hablando de los espacios de Recio, no estoy hablando de ningún empleado de casa productora, de casa productora. De los espacios de Recio aproximadamente son 400 personas que pululan en las diferentes áreas, ¿no? Ahora sí, Samuel, te doy la palabra. Bueno, y sabemos además que estamos hablando de personal base, ¿no? Estamos hablando de la gente que no son, ¿cómo se dice? Trabajos intermitentes, que es lo que nosotros generamos como espacios, que es para las compañías, los artistas, los creadores, los actores. Solo de base hay 400 personas trabajando en los espacios de Recio. Y de nuevo, esto es un microcosmos. La idea es que más asociaciones se sumen y en esa suma no es solo sumarse al pliego petitorio y a las mesas de diálogo, sino sumarse a la estadística que estamos construyendo y a generar una numeralia más inclusiva y a generar herramientas de medición que nos permitan determinar justamente eso, de qué tamaño es el problema, cuánta gente está siendo afectada y cómo podemos solucionarlo. Respecto a la otra pregunta, ¿o no? Ya algunos están en una situación un poco más crítica que otros. Sí, pues sí, estamos resistiendo todos, digamos, estamos, todavía nadie
nadie se ha visto, que yo sepa, en necesidad de despedir gente o demás. Algunos han tomado medidas de reducir sueldos o de modificar los esquemas en los que suelen pagar a su gente, pero todavía seguimos resistiendo. No sabemos realmente cuánto tiempo vayan a durar los espacios aguantando. La situación es muy variable. Hay espacios que cuentan con alguna beca estatal que les permite estar un poco más holgados. Hay otros espacios que tienen otras fuentes de ingreso. En fin, es muy distinta la naturaleza de cada espacio. Justo ahora que estábamos midiéndonos, pues un poco nos dimos cuenta de que el espectro de gasto mensual de los espacios de Recio es muy variable. Te puedo decir que va de los 40,000 pesos al mes hasta el $500,000 de pesos al mes, ¿no? Eso es el tamaño de proporción de los espacios de Recio, que de nuevo son un microcosmos, son solamente un pequeño fragmento de lo que el sector es, y la necesidad de que se incorporen más asociaciones de toda índole tiene como ese objetivo, el que podamos hacer un frente común que nos represente a todos. Seguramente habrá muchas preguntas todavía en el tintero y muchas otras respuestas que muchas veces probablemente nosotros tengamos la respuesta, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. La última pregunta con la que me gustaría cerrar es, en caso de que todos los apoyos no lleguen, ¿cuál sería el escenario más crítico? Esa es la última pregunta del señor Juan Carlos Talavera del Excelsior. Yo creo que con eso podemos cerrar, y pues si tienen algo que agregar todos ustedes, sería bueno. Pregunta. El escenario más crítico, pues sí va a ser la pérdida de muchos espacios independientes, creo. Y seguramente la quiebra de muchas empresas productoras. No creo que definitivas, o sea, creo que somos una comunidad muy trabajadora y muy apasionada, y que a largo plazo podríamos resurgir poco a poco, pero sí creo que sí hay un panorama en donde desaparecemos, al menos empresas que conformamos estas agrupaciones, se pierden muchos proyectos y muchos empleos. Entonces estamos haciendo todo lo posible y estamos trabajando mucho, y esto es prueba de ello, para que eso justamente no suceda, y que confíen en que no nos vamos a dejar caer tan fácil y que nos ayudamos mucho unos a otros. No sé si alguien quiere complementar. Luli. Es bien interesante y duro, como decíamos hace rato, lo que esta pandemia nos ha hecho ver así de frente. La situación de los artistas en México es muy compleja. La realidad es que muchas personas son artistas profesionales, pero siempre terminan teniendo que hacer otra cosa para poder sobrevivir. O sea, son artistas, pero son maestros, pero venden aceites esenciales, ¿no? Pero son un montón de cosas, porque esa ha sido, antes de la pandemia, la realidad de los artistas en este país. ¿Qué está pasando? Que esa como duplicidad de funciones quizá ha permitido que algunos todavía tengan que comer hoy, pero no del teatro, ¿no? Sino de esa otra actividad que también había sido antes como su tabla de salvación. Lo que no se va a detener, y eso lo puedo asegurar, es la creación, porque los artistas crean por una necesidad que no es económica. Y el mismo impulso del arte puede suceder en un gran teatro con una superproducción, y también puede suceder en la calle cantando y haciendo un performance en la calle. O sea, creo que el arte no se va a terminar. De lo que nosotros estamos hablando es de un problema económico, de un sector de la economía mexicana, ¿no? Entonces, como dice Jimena, muy probablemente encontraremos la forma de no morir de hambre. Sabemos que ya muchos compañeros están tomando decisiones guillotina, me decían, o sea, somos sensibles y nos estamos dando cuenta que compañeros que trabajan en el teatro ya están teniendo que tomar decisiones fuertes respecto a su vida por la falta de recursos económicos. Ya
creo que esta semana empezamos a notar a gente que tiene que irse a vivir con otra persona, cerrar su lugar, dejar su departamento, regresar a su tierra y cosas por el estilo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Seguramente seguirán siendo creativos y volverán a hacer arte, pero la economía es otro asunto, que es el que estamos tratando de atender en estos momentos y continuar atendiéndolo después cuando todo esto pase. Y por ahí alguien preguntaba, ¿cómo va a ser cuando pase? Yo creo que nadie en el mundo sabe cómo va a ser cuando pase. Nadie lo sabe porque no había pasado nunca. Lo único que estamos seguros es que no va a volver a ser como era antes. Yo quisiera añadir un tema ahí estamos convencidos de que la comunidad artística y en particular la comunidad teatral es una comunidad muy elástica, muy resistente, muy resiliente, para utilizar una de las palabras de moda. Y una de las pérdidas mayores de este eventual apagamiento en caso de que no tuviéramos respuesta a todas estas solicitudes es la pérdida para el público, y eso me parece que es algo que tenemos que tomar en cuenta. El público en última instancia sería el que más pierde si nosotros nos apagamos, y eso no está padre dejarlo de vista. Nosotros, nuestros hechos teatrales no se consuman si no tenemos público del otro lado. Es por eso que entre los puntos también hemos estado solicitando a las autoridades que nos apoyen con seguridad alrededor de nuestros espacios. Sabemos que vamos a despertarnos o vamos a abrir las puertas de nuestro confinamiento con una crisis económica severa en la calle. Entonces necesitamos ese apoyo de las autoridades, hacerle sentir al público que van a estar bien viniendo a nuestros espacios una vez que los podamos abrir. Y la otra, está ya escrito que la Ciudad de México puede ser la capital cultural de Iberoamérica el próximo año. Entonces creemos que de ahí también la solicitud a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que la campaña que vayan a hacer para posicionar o para seguir posicionando a la Ciudad de México incluya al teatro, el regreso al teatro, el regreso a estar juntos de nuevo y a volvernos a ver la cara como sociedad. Gracias. Y si me permiten una cosita más, esto que está pasando, esto que nos está pasando es una gran lección, es una gran lección que uno puede analizar desde el punto de vista social, político, económico, emocional, y es justamente el teatro el lugar ideal en donde tendremos que hacer reflexiones y dialogar después de que pase, para que terminemos de entender qué es esto que le está pasando al mundo ahorita, ¿no? Para eso es el teatro. Entonces seguramente vamos a ser nosotros los que después de la pandemia encontremos la forma de sacar alguna conclusión constructiva y positiva acerca de todo esto. Gracias, Luli. Ana Francis. Sí, es que en el Facebook estaban pregunta y pregunta de cómo hacemos para que el público regrese al teatro, etcétera. Compañeros, compañeras del medio que están muy en la angustia, si de por sí siempre es difícil, ¿no? Entonces, pues nada, con mucha creatividad, con toda la esperanza del mundo y también confiando que la gente va a necesitar alegrarse, reírse. El teatro es el alma de una sociedad. Las artes son el alma de una sociedad. Yo creo que el teatro es el alma, pero las artes, para ser incluyente, el teatro y las artes son el alma de una sociedad. Entonces, pues si se muere el teatro, se muere el alma, no se va a morir. Y en ese sentido, bueno, usaremos toda la imaginación posible. El otro día decía, hagamos Susana Butaca, ¿no? Hagamos Susano Show, en fin, hagamos Susano lo que gusten, ponemos fotos encueradas de Samuel Sosa, en fin, qué sé yo. Vamos a hacer campañas de mucha imaginación a nivel nacional, de Chihuahua hasta México, en fin, como cosas de mucha imaginación para que la gente regrese. La verdad es que en todos nuestros espacios, empresas culturales, compañías, etcétera, hemos encontrado en las redes el apoyo de la gente, mucha gente que nos pregunta a dónde les depositamos, qué están vendiendo, cómo los apoyamos, me muero de ganas por regresar, vi su obra, extraño verlos. La gente nos apoya muchísimo, creo que ahí sí hablo por todos mis compañeros y compañeras. La gente ya está y va a estar. Y si la gente llega y dice, puedo pagar 20 pesos, pues que pase. Y si la gente dice, no, yo puedo pagar 500, pues que pase. Y confiamos en la solidaridad de la gente y confiamos mucho más que en eso. Por supuesto que no somos ajenos y ajenas a las condiciones tan difíciles que ya empiezan a pasar muchos y muchas de las compañeras y compañeros. Esto es urgente, sí, sin duda.
Y agradecemos en ese sentido a todos nuestros compañeros y compañeras de la prensa. Difundir esto nos apoya, nos ayuda y nos colabora a construir estos puentes para salir lo mejor posible de esta urgencia. Muchísimas gracias, Ana. Nada más nos resta decirles a la prensa que les agradecemos muchísimo su presencia hoy. Esto no hubiera sido posible sin las 24 empresas de los RPs que siempre nos han apoyado, no nada más en esta contingencia, sino a lo largo de toda esta carrera que tenemos, y que siempre han estado atrás nuestro intentando fomentar el teatro. Y les agradecemos, no voy a hacerlo puntualmente, pero muchas gracias a estas empresas. Iku y Rosy, gracias por moderar esta parte. Evidentemente hay muchas preguntas por contestar en Facebook, las iremos contestando poco a poco. Tenemos un montón de trabajo por delante y les agradecemos mucho la presencia y que se hayan quedado con nosotros pues 2 horas, 10 minutos, y a todos los panelistas muchas gracias por la claridad en la contestación. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande a todos los que nos están viendo también por Facebook. Y estaremos en contacto. No será la última vez que nos vean. Vean nuestras páginas. Algo nos pasó aquí con... Muchas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto. Abrazos. Gracias. Gracias a todos.